Y ahora sí, Ahora acaba de sí, aparecer. Ahora sí, sí. la nubecita es. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Repetimos, ¿qué vamos a hacer? A ver. Ay, qué terrible, me había olvidado. Sí, bueno, haremos una síntesis, no lo sé. A ver, estábamos viendo, van a disculpar, recién nos ha ocurrido grabar y eso ha sido gracias a uno de sus compañeros. Lo que hemos visto en estas primeras de estas 7 diapositivas es el aspecto básico de la formación en competencias de lo que habla Sergio Tobón. Hemos dicho y vamos a hacer una pequeña síntesis. Sergio Tobón viene a ser el discípulo de Edgar Morán, ¿ya? Y Edgar Morán, no, ustedes saben que creo que tiene entre sus 101 102 años y ha llegado este señor, ¿no? Que aún todavía vive, pero esta teoría data de hace 50 años atrás, o sea que no es algo nuevo, ¿me entienden? Hablar sobre la teoría de la complejidad, hablar sobre la transdisciplinaridad, son elementos que ya hace más de 50 años se lo conocía esto, ¿me entienden? Entonces, tras estas teorías, si no se han puesto en vigencia en la época, en esas épocas, no era porque todavía la sociedad no estaba eh, preparada, pero hoy día sí ya hay esa preparación, etcétera, y es que se ha empezado a usar. No se olviden que esto de competencias en nuestro medio data desde el 2010 a la fecha, es decir, son hace 14 años más o menos que data esta teoría, diré, la teoría de la ley 070, donde se habla de las competencias a través del modelo socio comunitario y productivo, ¿me entienden? ¿No? Entonces, son elementos sumamente importantes esto, ¿ya? Por un lado. Por el otro lado, hemos visto por qué, ¿no? Por qué la importancia de las competencias desde la perspectiva de las políticas educativas, desde la orientación de los proyectos en los cuales a nivel internacional tenemos que ir acorde a los mismos. Por el otro lado, también nuevamente hablar de que esto no está en relación a la parte curricular, ¿no? De lo que es y habla los planes curriculares, etcétera. Ahora hay algo bien interesante, estaba leyendo recién en un artículo que han sacado. Muchos estaban hablando que las competencias ya no estaban muy en vigencia, ¿no? Porque no se olviden que esto data de hace 14 años, pero, y más todavía en nuestro medio, ¿no? Pero por la situación de la pandemia y por todo lo que se ha pasado, se vuelve a retomar las competencias, porque dice que durante el tiempo de la pandemia, es decir, cada cual se ha disparado como ha podido dentro de los sistemas educativos y no se habría cumplido con formar sujetos que estén de acuerdo a los mercados competitivos que se busca. Por otro lado, se focalizan en dichos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. Lo que quiere decir es que tenemos diferentes enfoques. Ahora, un enfoque, este es el de tanto Morán como Sergio Tobón, sobre todo Sergio Tobón dentro de sus libros, sobre todo los principales, ¿no? Que es la formación por competencias y las competencias como calidad de la educación, ¿no? Hablan mucho sobre el enfoque de la complejidad. No se olviden, para entender a Tobón es necesario saber que siempre va a hablar de la partir de la complejidad, porque ha sido formado bajo esos elementos. Eso, por favor, por un lado. Por el otro lado, se habla mucho, ¿no? Dentro de esto, que hay diferentes enfoques. Uno es el enfoque de la complejidad, pero también hay otros enfoques de los cuales vamos a ver hoy día. Tenemos aquí la integración de conocimientos, tenemos la construcción de programas, ¿no? Y luego tenemos la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores. Ya, ahora vamos a pasar a lo que esto hace rato hemos estado hablando, que hacemos una secuencialidad y esa secuencialidad iba de lo que nos dice Chomsky, ¿no? Hasta lo que dice Vygotsky. Chomsky cuando habla desde la perspectiva de la lingüística, desde la estructura mental, desde la estructura, ¿no? Que determina esa acción de la comunicación a partir de la parte comportamental y de la interacción que tenemos los unos con los otros en el entorno en el cual el sujeto gira. ¿Se dan cuenta, no? Si este sujeto que está aquí
es como un círculo en el cual tiene que girar, girar en el entorno de cómo me comunico desde mi perspectiva conductual, desde lo que es la conducta, desde lo que es la interacción con los otros sujetos y desde lo que es el entorno, el medio. Este sujeto tiene que estar preparado para todo esto, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Dentro, entonces ahí sí podríamos hablar de competencias. Podríamos decir que este sujeto está lo suficientemente preparado para ir a competir al mercado afuera. Y eso es un elemento que yo misma les digo a mis estudiantes. Generalmente cuando hacen las defensas, ya sea en pregrado o en posgrado, en ambos casos, siempre los pongo y les pongo, los pongo en un elemento de pregunta conflictiva del cómo van a responder afuera. Ya, ¿y cómo van a responder? Y muchos no responden. ¿Por qué? Porque no tienen las competencias suficientes. Posiblemente han hecho, sí, la maestría, han hecho hasta el doctorado, pero tienen las suficientes competencias como para poder sobrevivir afuera, en el plano laboral. A eso me refiero. Son elementos con los cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando hoy día con la formación. No se olviden que desde haber entrado en la perspectiva, son 3 años que hemos entrado dentro de lo que es la pandemia, mucho no nos hemos preocupado por el ser, nos hemos preocupado por el hacer, pero no en el ser, porque ni siquiera lo veíamos o los veíamos, ¿se dan cuenta? No, es eso por lo que yo estoy haciendo y es lo que me preocupa. Entonces, es un elemento, por eso es que yo trabajo mucho con los grupos, porque de alguna manera tengo una interacción con ustedes, porque en este momento solo tengo la interacción con la pantalla y con lo que alguien me habla por ahí. Pero en el momento que ustedes hacen las defensas por mínimamente en grupos, hay una interacción entre ustedes. ¿No? Y ese es un elemento ya donde se forman ciertas competencias. Y si nosotros estamos hablando de competencias y de estas teorías, tenemos que llevarlas a cabo con nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que les decía, trabajemos en grupo, ¿no? Esa es la parte importante. Luego, hemos hablado mucho de lo que es la psicología de la cognición. La psicología de la cognición trabaja mucho con las inteligencias múltiples de Gardner y con la inteligencia práctica de Stenberg. Ambos. Si yo manejo las múltiples y manejo la práctica, tengo la capacidad de la resolución, no así a una resolución práctica, a no darle tanta vuelta a la situación, porque tengo la capacidad de la abstracción, ¿me entiende? O sea, la psicología de la cognición deriva de la palabra conocer, que significa conocer, cómo conozco, cómo estructuro mi conocimiento, y eso se lo hace a partir se lo hace a partir de los procesos mentales superiores, como ser percepción, sensación, atención, lenguaje, memoria, pensamiento, etcétera. Entonces, eso es lo que yo estimulo. Al estimular todo aquello, tengo esa capacidad de poder abstraer a un niño, por ejemplo, y eso se lo hace desde la educación regular, desde que son chiquititos, desde que son pequeñitos. El niño tiene que aprender se le tiene que poner los diferentes tipos de problemas, no para que el niño pueda ir resolviendo de acuerdo a su edad. Si nosotros estimuláramos todo esto, la inteligencia múltiple y la práctica, bueno, pues tendríamos sujetos lo suficientemente competitivos. Por un lado. Por el otro lado, tenemos la definición que propone el autor. O sea, ¿qué entiende por esto? Las competencias, ¿qué son para él? Son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto y con responsabilidad. Y claro, eso va a depender mucho del entorno. Ahora, ¿cuáles son las críticas? El enfoque de competencias se centra en el hacer, pero se olvida el ser. Esa es la crítica. Es lo que les decía. Nos preocupamos mucho en que el sujeto haga, qué sé yo, que se desempeñe en pocas palabras, que funcione, ¿me entienden? O sea, que funcione en el ámbito laboral, que funcione en el ámbito académico, o sea, que sea funcional, ¿ya? Pero se descuidan del ser como tal. ¿Será que este ser tiene la posibilidad de sobrevivir a muchos elementos que se le van a poner delante? Y ahí el gran detalle, ¿no? Eso es lo que está haciendo una crítica. Cambios en la docencia a partir del enfoque de competencias.
del énfasis en conocimientos conceptuales y factuales en el enfoque del desempeño integral ante actividades y problemas. Lo que significa es que el cambio que en la docencia es a partir del enfoque de las competencias es que yo cambie en mi manera de pensar en los conceptos que yo tengo. Factuales, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos más a las ciencias no exactas, o sea, no estamos dentro de las ciencias exactas o de las ciencias naturales que de alguna forma se pueden experimentar y demás. Nosotros pertenecemos más al ámbito de la estructura, del constructo, de la subjetividad como tal, del conocimiento en la sociedad, del conocimiento y de la enseñanza y del aprendizaje. Aquí, lo que habíamos dicho hace rato, cuando estábamos terminando, que ahorita he hecho una síntesis de todo, es lo siguiente. En la educación regular, en la educación regular, no se va a hablar, ¿no? Se va a hablar, ¿no? Se habla o se enfoca desde lo que es enseñanza, ¿no? Y aprendizaje. Y lo que es aprendizaje. En la educación superior se habla de la educación superior, ya de la educación superior se habla desde lo que es el aprendizaje y la enseñanza. Ya, entonces, ya. Entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente. En la educación regular se enfoca desde lo que es la enseñanza y aprendizaje. Todo, desde lo que es desde lo que es inicial hasta lo que es ya salir en el bachillerato, se habla mucho de lo que es enseñanza y aprendizaje. Ahora, hemos hablado mucho de las inteligencias, de las múltiples inteligencias de Carnet y de la inteligencia práctica de Stenberg, pero también tendríamos que hablar de Piaget cuando habla de la inteligencia evolutiva. ¿Qué significa eso? Y que él maneja desde lo que es la perspectiva de la asimilación, acomodación y adaptación. Entonces, a partir de Piaget, a partir de lo que nos dice Moral, a partir de lo que nos dice Tobón, tenemos que decir que el sistema de educación en lo que es la superior, estaríamos hablando de un sistema de aprendizaje y enseñanza, es decir, se voltea, se da la vuelta, ¿se dan cuenta? Eso es lo que habíamos visto en síntesis de las 7 diapositivas. Ahora sí, que ya se ha grabado, ¿hay alguna pregunta, queridos compañeros? Doctora, si me permite. Sí. Bueno, a lo que tengo entendido, lo que explicaba es prácticamente lo que es las competencias se aplicaría netamente a lo que es educación superior, porque hablando en lo que es educación regular, o sea, cuando están los estudiantes en las aulas, prácticamente los profesores, yo soy profesor, tenemos que enfocarnos más en la personalidad, en el ser del estudiante y a veces no tanto así en la capacidad. ¿Por qué razón? Como había mencionado, por ejemplo, las 8 inteligencias, o perdón, las variedades, las inteligencias múltiples, Ujú, no todos los estudiantes, o sea, no todos los 35 estudiantes que tenemos en el aula tienen la ujú, capacidad de hacer ejercicios ujú. matemáticos, ¿no? De lectura Ya, o de capacidad artística. Entonces, claro. más nuestro enfoque es humanitario, por así decirlo, o dentro del ser. En cambio, cuando ya estamos en educación superior, obviamente uno cuando sale del colegio busca una carrera afín no sé, a su proyecto de vida, a su capacidad y a su formación personal. Entonces, obviamente si yo soy, no sé, y quiero estudiar arquitectura, obviamente me voy a meter a la Facultad de Arquitectura y en ahí ya se van a lanzar competencias que nos van a ayudar a poder fortalecer nuestro conocimiento en base a lo que es la arquitectura. Es algo así, más o menos, es lo que yo comprendo, lo que le entendí. ¿Es así, doctora? Sí, pero no se olvide de que la 070 habla de las competencias de los 4 saberes dentro de lo que es la educación regular, ¿no? Y estamos hablando de los diversos diseños curriculares regionalizados,
¿no? Que existe por un lado y por el otro lado lo que usted dice tiene razón. Es decir, no todos aprendemos de la misma forma. Es decir, muchos vamos a aprender desde la forma, desde lo visual, muchos aprendemos hasta por oído, ¿no? Aprendemos por lo visual, aprendemos por lo sinestésico, etcétera, ¿me entiende? O sea, hay diferentes tipos y formas que uno no ha ido asimilando, ¿no? Como quien dice, el sistema de enseñanza y aprendizaje que se nos da en la formación no regular. Y eso es bien interesante porque de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he ido viendo, por decirles, en la formación que tiene mi hija, ¿no? Los cuatro saberes, sí, yo veo mucho que se preocupan, ¿no? En el ámbito de lo que es el hacer y el ser como tal, ¿no? Y el saber decidir, el saber, ¿no? Es decir, los famosos cuatro saberes, de alguna forma, es como el propio docente, profesor, sea del área regular o del área de educación superior, va a manejar estos cuatro elementos, ¿no? Es decir, nosotros en teoría lo podemos dar, pero es como tú desde tu asignatura no vas a poder aplicar esos cuatro elementos, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces con la pandemia esto poquito se quedó ahí relegado. Es por eso que dentro de lo que es la educación regular y superior, se retoman ahora otra vez las competencias. Es decir, es como si se ha puesto otra vez de moda, ya, incluso en la universidad que han sido tan reacios con las competencias, incluso pueden creer que estaban queriendo con la idea de volver a que sea mixto o directamente volver a los objetivos. Claro, es muy fácil el volver a los por objetivos, puesto que el actor principal es solo el docente y el estudiante, bueno, me importa si aprende o no aprende, yo solamente le doy y se acabó. Se dan cuenta, ¿no? Es más o menos una cosa así, pero el hablar con las competencias es cómo yo hago que mi estudiante de alguna forma vea que si ha asimilado o no lo ha asimilado, o sea, qué ha sucedido con él. Y ahí el gran detalle, ¿me entiendes? No, Doctorita, sí, mil disculpas, doctora. Eh, Bien, quisiera complementar a lo referido por usted. a ver, Eh, de acuerdo a lo referido por el anterior compañero, ya si bien no se ha establecido se han establecido puntos o apartados respecto a competencias, ya en los documentos de planes y programas se han establecido también, ¿no? Perfiles de salida de nivel organizados por las áreas de los campos de saberes y conocimientos y también por años de escolaridad, donde ahí ya están articulados las cuatro ah, dimensiones. Ya, por ujú, ejemplo, voy a lectura una de estas, ya, y ahí vamos a poder identificar esos cuatro elementos también a la competencia. sí, Aplica saberes, voy a dar lectura a uno de los perfiles de salida del área de biología. Aplica saberes y conocimientos a situaciones concretas, enfrentando diversos retos de la sociedad actual en la resolución de problemas cotidianos mediante la observación, indagación, experimentación y comunicación de hechos relacionados con el cuidado socioambiental, salud comunitaria y la transformación de recursos en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos, desde ujú. una holística e integradora. Este es solamente uno de los perfiles que se han generado, bueno, se han establecido, ¿no? Para cada una de las áreas de saberes y conocimientos. Mm. Ahora la pregunta es, a ver, ¿todos la utilizan de esa misma forma? ¿Todos llegan a eso? Ese es el gran desafío, ¿no? Que se tiene en relación a eso, ¿no? Entonces Eh, es algo bien importante. Por ejemplo, ya, a ver, nos vamos a ir a compartir esta otra diapositiva para que veamos desde lo que es el proyecto Tuning. El Tuning es algo que desde ahí nace, ¿no? Todo esto. Ya, ahora les he dado por lo menos una introducción a lo que son las competencias a partir de lo que dice Sergio Tobón. Ahora, lo que vamos a ver es este texto que tanto les estaba hablando y del cual me gustaría muchísimo que hagan los grupos. Y es esto, o sea, es una síntesis precisamente de este texto que dice calidad educativa y el enfoque por competencias, ¿ya? Modelo de Sergio Tobón. Esto es lo que siempre hay que tener en cuenta.
¿Por qué emplear, dice, las competencias? La base fundamental para orientar el currículum, la docencia, el aprendizaje y la evaluación. Internacionalmente hay corrientes de calidad educativa como el proyecto Tuning, que han delineado competencias para la formación de profesionales. Esto es bien importante. Todos se basan en este proyecto Tuning, ya es el famoso proyecto Tuning. Eso les digo porque el anteaño pasado, sí, el anteaño pasado, sí, yo he estado dentro de lo que... Ay, ¿por qué abren Lucy, su micrófono, por favor? Dice, ¿por qué emplear el asunto de las competencias? Estábamos hablando del proyecto Tuning, que yo el año pasado sí se me contrató para poder hacer el modelo sobre el cual íbamos nosotros a desarrollar el modelo pedagógico a partir de lo que son las competencias, sin salirnos del margen de la 070 que está dentro del proyecto sociocomunitario productivo, pero también tomando en cuenta este proyecto Tuning, que es donde se delinean las competencias para la formación profesional. ¿Por qué emplear, dice, las competencias? Es un enfoque de calidad porque busca asegurar el aprendizaje de los estudiantes desde una docencia de calidad, considerando el proyecto laboral y de vida. Se han dado cuenta que aquí ya no está hablando de enseñanza y aprendizaje, está hablando de lo que es aprendizaje como tal. Por otro lado, está hablando del enfoque histórico de las competencias, y es lo que hace rato estábamos viendo. Este concepto como tal se comenzó a estructurar dice, en la década del 70 con base en dos aportaciones lingüísticas, la de Chomsky y la de la psicología conductual de Skinner. Ahora, ¿por qué de Skinner? Porque Skinner no habla sobre, es decir, él no va a hablar como Pablo sobre lo que es el condicionamiento clásico, ni como Watson lo que es estímulo y respuesta, que es mucho más recalcitrante. Skinner no, Skinner habló sobre lo que es el condicionamiento operante, sobre lo que es estímulo y respuesta, pero también a partir de lo que es, cuando hablamos de lo que es el condicionamiento operante, no va a hablar de la triple relación de contingencias, habla en realidad el cómo el sujeto elige entre lo que realmente quiere hacer y a dónde quiere ir. ¿No? Es decir, no va a aprender, no, es decir, no aprende a que yo debo hacer las cosas porque se me está obligando, sino porque realmente, o que me han, en pocas palabras, me he vuelto tan mecánico en responder, no, a que en mi familia todos han sido abogados y que yo también tengo que serlo, no, sino que tenga la suficiente capacidad de poder decir, no, pues quiero ser veterinario y punto, ¿me entienden? O sea, yo no soy del área del jurídica, sino del área de las ciencias naturales, así que por lo tanto yo voy a estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, es la capacidad que uno tiene de decisión, o sea, ella estaría en lo que es el ser como tal, ¿no? Entonces, por eso hablan mucho de esto. Y Chomsky en 1970 propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura mental implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el desempeño comunicativo, el uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas. O sea, es una estructura mental, no, perdón, es como yo me comunico. Vuelvo a repetirles lo de la anterior diapositiva, pero aquí está un poco más claro, ¿no? Chomsky, ¿por qué utiliza eso, ¿no? De la lingüística? Porque es como yo me voy a comunicar, ¿no? Definitivamente. A partir de esto, este concepto de competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, críticas, reelaboraciones, tanto en la lingüística como en la psicología conductual y cognitiva y en la propia educación. Cuando hablamos conductual, estamos hablando de Skinner, ¿me entienden? De Skinner con su triple relación de contingencia en la forma que yo tengo de poder discriminar, es decir, yo puedo discriminar entre lo que yo quiero y lo que no quiero desde una perspectiva siempre positiva y la cognición, desde qué momento yo y cómo han estimulado mis procesos mentales superiores. En la contravía de la propuesta de Chomsky de considerar la competencia como algo interno en la línea conductual, poco a poco se fue hablando de la competencia como comportamiento efectivo y hoy en día no hay un sólido modelo conductual de las competencias que aunque ha trascendido el esquema de estímulo y respuesta, sigue basándose en el comportamiento observable, efectivo y verificable.
Lo que nos quiere decir es que es casi difícil, ¿no? Dejar, ¿no? El elemento de estímulo y respuesta del condicionamiento clásico de Pavlov o de Watson. ¿Por qué razón? Porque siguen, y hasta de una forma inconsciente, se sigue enseñando bajo esos parámetros, aunque esto se lo conoce, pero ya con la idea más clara de que yo no tengo solamente que poner condicionamiento clásico, sino que también puedo a estas teorías añadirle el elemento del condicionamiento operante, que el sujeto debe aprender, sí, de una forma repetitiva, pero de una forma donde yo estimule no solo la memoria a corto plazo, sino largo plazo y de forma semántica, que también se puede hacer eso. Por eso dice, va a depender mucho de la formación del docente. Desde mediados de la década de los años 90, esta concepción de las competencias también ha sido implementada en instituciones educativas de varios países, buscando en ello formar personas con ciertas competencias que les posibiliten un mayor impacto en la inserción laboral. Otra línea disciplinar está dada por la psicolingüística y la psicología cultural de Vygotsky, es lo que estamos volviendo, pero a hablar de lo que ya en las anteriores diapositivas habíamos visto, pero desde una perspectiva un poco más, como quien dice, más clara. ¿Por qué? Porque se está posibilitando el impacto, es decir, ¿por qué yo necesito formarme por competencias? Es el hecho de que este mundo se ha vuelto muy competitivo, ya demasiado competitivo. Es el impacto de la inserción laboral. ¿Cuánto de competencias yo tengo? Pero aquí en nuestro medio se ha confundido por el cuánto como quien dice, de titulitis me echo dar. Ya, perdón que les diga en esa expresión. Es decir, cuál es o sea, la manera de competir con el otro es que yo haya acumulado, qué sé yo, unos 30 diplomados, unas 3 maestrías, unos 3 doctorados, etcétera. Entonces, me vuelvo más competitivo. Bueno, puede decirse que si yo hago una especie de convocatoria solamente de méritos, es posible, pero ¿será que su formación tiene la suficiente competitividad como para poder desempeñar lo que yo busco? ¿Será solamente el elemento de los cartones de títulos que se tiene, ¿no? ¿O es la capacidad que se tiene con un sujeto como tal, que se buscan las competencias profesionales? De persona, de profesional que tiene para que pueda realmente funcionar? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. Uno dice, sí, ¿será que yo estoy formando un sujeto con todas estas competencias, es decir, con todos estos elementos? Me estaría preocupando de su formación, de su personalidad, pero al mismo tiempo de la formación académica que necesito que tenga en el mercado laboral, que sea competitivo. ¿Será eso lo que estoy haciendo o no estoy haciendo eso? Más bien estoy construyendo un sujeto que sea dependiente, que no tenga la capacidad de resolución de problemas, que no tenga la capacidad de poder defender sus propios derechos, etcétera. Y estoy le sometiendo al sujeto, ¿no? A que reciba las órdenes como tal y que debe recibirlas y que debe saber, ¿no? Es decir, ¿estoy sometiéndolo realmente o me estoy preocupando por el ser como tal? Es la gran pregunta también que uno tiene, ¿no? Dentro de estas líneas. Dentro del fundamento tenemos el currículo sociocognitivo complejo. Ya, ahora, cuando hablamos de un currículo sociocognitivo complejo, ya, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque estoy hablando justamente de lo que les decía, ¿no? Si yo voy a crear un currículum sociocognitivo a partir de lo que es estoy hablando desde lo que es el constructo del conocimiento, a partir de las competencias, a partir de los 4 saberes, a partir de lo que es la complejidad, ¿no? Del ser como tal, a partir de lo que es la incertidumbre, a partir de lo que es la teoría del caos, a partir de generar nuevos elementos, ¿no? Sobre los cuales Morán habría mostrado modelos pedagógicos sobre los cuales no gira, ¿no? Otra forma de ver, ¿no? Lo que son las currículas hoy día.
¿no? Y no solamente enfocarnos a lo que se tiene, ¿no? Entonces, eso es un elemento bien importante, ¿no? De poder, eh, ¿cómo se llama? Tener en cuenta, ¿no? Desde el momento que nosotros tenemos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Estudiar, ¿no? Lo que nos dice. Hablamos de la teoría crítica de Habermas. Esta teoría crítica de Habermas, ¿no? eh, lo que va a hacer es promover, ¿no? Am, como diría, la emancipación del hombre a partir de un proyecto social, reflexivo, que se funde en la escuela crítica, ¿ya? Eh, donde el propósito como tal es la crítica al sistema, la realidad, la razón. Eso es lo que está buscando dentro de lo que habla Habermas sobre lo que es la teoría crítica, ¿ya? Y esa teoría crítica lo que nos dice es, lo que va a hacer es analizar, y sí, ¿qué es lo que busca esta teoría crítica? Hacer el análisis, la crítica a los problemas estructurales de la sociedad. Ya, ahora, este señor, cuando habla sobre lo que es la teoría crítica, esta teoría crítica nace, ¿cómo se llama? En Frankfurt, ya en la escuela de Frankfurt. Y se habla mucho de la teoría crítica porque nace también otro paradigma, el sociocrítico. Hay tres paradigmas, ¿no es verdad? Hablamos del positivismo, del interpretativo naturalista y del sociocrítico. El sociocrítico nace también en la escuela de Frankfurt, pero nace también con esta teoría de la crítica. ¿Ya? Y esta teoría crítica va a hacer el análisis justamente, ¿no? De los problemas estructurales de la sociedad, pero lo más interesante es que se apoya en las teorías de Marx, se apoya en las teorías de Freud y en las teorías de este señor Max Weber. ¿Cuál sería la quinta disciplina de Saint-Just? Ya, no sé si hay alguna pregunta en referencia a la teoría crítica sobre lo que nos está hablando Habermas. ¿No hay alguna pregunta? Ya. ¿Qué es la teoría, perdón, cuál es la quinta disciplina de Saint-Just? Esta quinta disciplina ya se puede decir así, es el auténtico enfoque interdisciplinario, ¿ya? El autor es Peter Senge, pero que nos va a ubicar en un pensamiento organizativo, ¿ya? Es un pensamiento organizativo y su lectura es a partir de la experiencia personal. O sea, hablamos de un pensamiento organizativo y sobre lo que es la experiencia personal. Poderosa, sobre todo en el cambio de la mentalidad profesional. Entonces, ¿cuál sería la teoría, perdón, la quinta disciplina de Senje? ¿No? Está hablando sobre qué, a ver si alguien me está prestando atención, sobre el pensamiento organizativo y sobre qué más, sobre la experiencia personal. Habla del pensamiento organizativo, de la experiencia personal, ¿no? Que nos dice que es poderosa para un cambio de características, como quien dice, para un cambio profesional, nos dice, ¿no? Eso es. Es decir, es el dominio personal, ¿no? Que permite aclarar continuamente la visión personal, donde quiere concentrar las energías, desarrollar la paciencia y ver la realidad objetivamente. ¿Se dan cuenta? Es decir, a mí me parece muy interesante esta teoría de él. Ahora, el pensamiento complejo de Morán. ¿En qué se basa el pensamiento complejo de Morán? El pensamiento complejo de Morán, o sea, el pensamiento complejo de él es bastante interesante. ¿Por qué razón? Em, Porque él incluso no
va a hablar mucho de la complejidad, ¿no? A partir de lo que es la teoría del caos, etcétera. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es el pensamiento complejo de Moral? Lo que es, trata de construir su nuevo, ¿cómo les diría? Trata de construir un nuevo método sobre las ideas complejas que van a surgir de las ciencias, ¿ya? O sea, en realidad es la conjunción, se podría decir así, del pensamiento humanista, ¿ya? Del pensamiento humanista, político, social y filosófico, ¿ya? O sea, hace una conjunción, por eso diríamos, se hace una conjunción, pensamiento humanista, político, social y filosófico. Am, Ahora, lo que nos dice para poder entender un poquito más, ¿no? Sobre lo que nos dice lo que es el pensamiento complejo, es, lo que nos dice es tener la capacidad de cuestionar lo existente, con diferentes perspectivas y de tomar una decisión. O sea, no es solamente una, sino que tenemos que formularnos varias perspectivas, ¿no? En realidad, sobre lo que es una situación, por ejemplo, ¿no? Am, no sé si me he dejado entender un poquito en relación a lo que es el pensamiento complejo como tal. Doctora, Sí, dígame. tal vez podría, por favor, dar un ejemplo más acerca del pensamiento complejo. Ya, a ver. A ver, podemos dar. Se puede decir que el pensamiento complejo, ¿no? Em, se ve sobre todo en las prácticas, ¿no? En las prácticas humanas, se puede ver mucho en lo que es, en las diversas investigaciones que se hubiera hecho en los comportamientos, ¿no? De ciertos elementos, ¿no? O sobre lo que es, a ver, cuando él habla que es un constructo, ¿no? Cuando es un constructo de un nuevo método, ¿no? Donde hay una conjunción, ¿no? Entonces es la fusión. Cuando habla de fusionar pensamiento humanista y el humanístico y un pensamiento social. Ya, yo estoy fusionando esos elementos, ¿no? Lo humanístico, lo social, lo filosófico, ¿no? Y además estoy tratando, sobre todo, de explicar ciertas dinámicas no complejas de ciertos objetos de estudio. No, en todo caso, lo que podríamos decir es que es un nuevo pensamiento, ¿no? Donde se puede comprender lo que es la naturaleza, la sociedad como tal, y sobre todo lo que esta teoría busca, lo que yo me acuerdo, es reorganizar la vida humana y buscar soluciones a la crisis de la humanidad. Ya, eso es. O sea, es reorganizar, pero desde otra perspectiva. No es en un campo lineal, ahora les voy a explicar eso un poquito. No es un campo lineal, es decir, nosotros estamos, el ser humano está acostumbrado a que, por decirles, a la monotonía, a la rutina, ¿ya? Es decir, estoy acostumbrado a encontrar las soluciones a algo, es como, le gusta tener un manual para todo, ¿me entienden? Un manual para hacer esto, para hacer aquello. Me acuerdo muy bien cuando nosotros estaba haciendo mi postdoctorado y éramos los primeros, el primer postdoctorado que se había abierto, ¿no? Que eso ha sido en la UNSA, en el CEPIES, ¿no? Y nosotros bien encuadrados, pero necesitamos la estructura, pero ¿qué estructura, no? Y el profesor que nos daba el seminario nos dijo, a ver, ustedes están acostumbrados, ¿no? Y eso es algo
razonable, dice, ¿no? Porque ustedes están condicionados a que les den estructuras para todo, estructuras para la maestría, para el doctorado, y ahora quieren esto. Señores, ustedes ya son doctores. En el postdoctorado, ustedes tienen que crear su propia estructura. Ustedes ya son investigadores. Ustedes tienen que presentar una investigación de acuerdo a cómo ustedes lo van a ver y cómo se va a desarrollar. No busquen estructuras únicas, porque en realidad eso para este nivel ya no existe. Entonces era pues un shock para todos, porque evidentemente el ser humano está acostumbrado a que le des todo hechito, o sea, todo le facilites. Entonces, en el momento que tú, ahí viene la teoría del caos, en el momento que lo sacas de su rutina, o sea, de la situación em, rutinaria que tiene, no, o sea, se quieren morir. O sea, en primer lugar dicen, no, cómo estamos acostumbrados siempre a hacer esto, hemos trabajado en esta forma, cómo se le ocurre, y como nosotros, no, no, es que nosotros queremos que nos dé la estructura, cómo vamos a hacer, qué se han creído, es decir, nosotros hemos pagado. O sea, había un montón de cosas. He dicho, pero es que nos están dando la posibilidad de que tengamos la suficiente capacidad, porque creo que la tenemos, les he dicho, de poder hacer nuestra investigación de acuerdo a cómo nosotros queramos, porque en realidad es una investigación. En otros países no se defiende las tesis es decir, no es tesis, la investigación que tú has hecho en un año la tienes que presentar, porque esas estructuras que demás que tú has presentado como tuya lo haces al principio y solo presentes tu investigación con resultados y punto. Y en la mayor parte de otros países te pagan por hacer esa investigación. En nuestro país es todo lo contrario. Aquí hay que defender como si fuera tesis. Te ponen tribunal. Y no solamente eso, sino que tienes que presentarlo como si fueras una tesis. Y no es así. Y además tú tienes que pagar. No te están pagando, tú tienes que pagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un elemento de incertidumbre, de lo que habla Moral, sobre la incertidumbre. No, en el momento que tú no sabes qué cosa vas a hacer, entras en un momento de incertidumbre, pero tienes que aprender a hallar la solución. Y eso es de lo que hablaba también Tobón. Si nosotros utilizamos nuestras inteligencias múltiples y prácticas, ¿no? De lo que hablaba Stenberg, es obvio que yo voy a tener una solución a esto. ¿Me entienden? O sea, tengo que aprender a hallar estas estrategias de solución y ser lo suficiente táctico como para salir del problema. Pero es de lo que eso es la teoría del pensamiento complejo, ¿no? Es el hecho de que no hay reglas hechas, o sea, no, para la teoría de la complejidad, no es que yo tenga que regirme sobre algo, ¿me entienden? Por eso lo que nos dice aquí, debo aprender a reorganizar mi vida. ¿No? Es decir, es el apego a veces que yo le tengo a las cosas. En el momento que, digamos, yo he estado como 25 años en una fuente laboral, pero sé que me estoy envejeciendo y sé que es la rutina. Es decir, creo que nada más en mi vida he visto, porque siempre he tenido miedo de salir afuera y de buscar tal vez que yo, mis potencialidades y lo que yo puedo dar está en otro lugar también, donde es más, puede que gane más, es más, puede que me valoren más, pero no tengo la suficiente valentía de poder decir, oye, ¿me puedo animar y voy a ir a empezar a buscar allá afuera otra cosa? No, me gusta mi rutina, me gusta mi confort, ¿me entienden? Entonces ahí entra el elemento de la complejidad, cuando yo te rompo las cosas, las estructuras. Tengo miedo a la reorganización y de buscar soluciones a las crisis humanitarias que existen, porque estoy acostumbrado a que otros lo hagan, ¿se dan cuenta? ¿No? Y no yo hacerlo. ¿No? Y lo que dice, por ejemplo, Senye, lo que dice Habermas, teoría crítica, reorganización del pensamiento. Senye va a hablar sobre todo eso, sobre la experiencia y la reorganización que yo pueda tener. ¿Se dan cuenta? O sea, es el de reorganizarme yo misma nuevamente. Es decir, es construir un nuevo sistema educativo, pues desde mis perspectivas. A eso te está diciendo. No sé si me he dejado entender ahora. En mi caso, sí, doctora, algo ya más claro. Sigue siendo complejo, ¿no? Pero creo que de eso se trata. Claro, es eso. O sea, es lo que no está como quien direcciona, es lo que el improviso de la teoría del caos.
sea, entras en un sistema de caos y dices, ahora miércoles, ¿qué hago? Entonces, si no me han enseñado a poder salir del mismo, me voy a ahogar en un vaso de agua. ¿Qué hago? ¿No? Es decir, estás en un momento de decir, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, yo que he estado acostumbrado al confort, por decirles. Y en el momento que me sacan de eso, ¿y ahora qué hago? Es lo mismo que ha pasado con la pandemia. ¿Y ahora qué hago? Es decir, no me dejan salir, no me dejan hacer esto, no puedo hacer aquello miércoles. ¿Y ahora qué hago? Muchos se han querido enloquecer encerrados en sus casas, pero muchos de nosotros hemos sido felices. Sinceramente les diré que a mí me faltaba tiempo para hacer todas las cosas que yo he empezado a hacer. Pero es entrar, por eso dice, ¿no? Si tú quieres salir de un elemento, hasta en los problemas, Morán habla muy lindo porque, ¿saben? Cuando yo he dado el módulo de la transcomplejidad y de la transdisciplinaridad, tiene un sistema de artículos, de códigos bien interesantes donde te dice que no, el elemento clave de todo está, que esta teoría es aplicable hasta en tu propia vida, está en la propia naturaleza, está en el equilibrio. Si tú quieres encontrar tu propio equilibrio, tienes que entrar en un estado de caos. Y es cierto, de crisis, ¿no? O sea, el planeta tiene que entrar en un elemento crisis. No sé si alguien está siguiendo las noticias, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial y aquí nadie se le ocurre pensar en eso. Estamos en un momento dado entre que Irán, Irak, ahora ya no solamente es la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra es entre el elemento de los israelitas con los Hamas y de Irán contra Irak, contra los de Siria, contra los de Líbano, que los chiitas, que los de Hezbollah, que los de y no me acuerdo los otros últimos más que están, los que están impidiendo el corredor de los barcos de comercio, que no están dejándolos pasar, los de Yemen, ¿no? Los famosos de Yemen, no están dejando pasar a los barcos mercantes, los están asaltando y ahí viene la gran batalla en el Mar Rojo. Nadie sabe de eso y a nadie le importa. Claro que le tiene que importar, porque en pocas palabras hay muchas cosas que no van a llegar acá. Evidentemente dice sus barcos mercantes van hacia Europa, sí, pero en Europa hay muchas cosas también que vienen hacia el lado de Sudamérica. Y lo que antes pasabas por ese estrecho del Mar Rojo, que ahora tienen que dar la vuelta por el lado de Sudáfrica, las cosas van a elevarse más, ¿no? Estamos hablando de allá, de los europeos y de todos algunos elementos que pueden afectar al elemento Sudamérica. Entonces, estamos al borde y como dicen los de Irán, jamás habían disparado unos misiles del vuelo que tienen en este momento y están haciendo alarde de todo el sistema bélico que tienen contra las bases militares estadounidenses en Irak. Entonces, ¿en qué momento? Por eso dicen, estamos en las puertas. El planeta va a entrar en crisis, les contaré, porque si bien estamos en guerra, los chinos que quieren Taiwán, los norcoreanos que quieren Surcorea, los famosos venezolanos que quieren las Guyanas. ¿Se están dando cuenta de todos los elementos que hay de guerra por todo? Alguien quiere algo. Y como ha dicho un comentarista, es que a mí me encanta escuchar ese tipo de cosas, dice un comentarista, dice, no, hemos vuelto a la época de la edad medieval, donde habían peleas y luchas en Europa y por todo lado, en la época de las cruzadas, dice, estamos en estas épocas, y es verdad. Es increíble que después de una pandemia, después de haber sufrido tanto, oiga, esa pobre gente que está muriendo en Palestina, era mejor que se muera en el COVID a que te tiren un misil encima. ¿Se dan cuenta? Nadie analiza eso, a nadie le importa. O sea, todos aquí en Sudamérica viven en su propio confort. Claro, porque no les está afectando, pero económicamente puede que sí, porque todas estas cosas sí van a traer consecuencias económicas y eso a nadie creo que se le ha pasado por la mente no pensar un poquito. No, esos son los elementos que nosotros tenemos que llevar. Bueno, no sé, eso era más para el ejemplo del pensamiento complejo de Moral. Ahora, ¿qué va a pasar con el paradigma sociocognitivo? ¿Qué dice el paradigma sociocognitivo? Este paradigma sociocognitivo es como les decía, lo sociocognitivo tiene que ver mucho con el elemento del constructo del comportamiento
de lo que yo muestro, de lo que yo me muestro a los otros, ¿ya? Pero al partir del momento, el cómo me he ido desarrollando, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Es decir, en mi comportamiento, cuál ha sido mi comportamiento en relación, ¿no? Como digo, al estímulo que me hubiera yo recibido, ¿no? En relación a como les diría, en relación al constructo que yo hubiera tenido, ¿no? Hace tiempo atrás, ¿no? Entonces, desde chico, ¿no? Es decir, cómo es que, ¿cómo se llama? Cómo me he ido formando, ¿no? O sea, cómo he conocido, cómo he hecho, ¿no? Este paradigma sociocognitivo, a ver, tiene que ver mucho con el ser humano y su aprendizaje, en primer lugar. ¿No? El sentido de que son procesos cognitivos y afectivos en relación a su inteligencia, al producto social, a la parte de la construcción individual y social que tiene el sujeto. Por el otro lado está el ser humano, ¿no? Desde la perspectiva, desde la perspectiva cuando nos habla sobre lo que es el elemento eh, que se basa en el elemento del aprendizaje y no tanto en lo que es el sistema de enseñanza ya en un nivel de educación superior, ¿no? Es en la acomodación que estuviera sufriendo, ¿no? En el momento que prácticamente, es decir, ¿cómo se llama? En el momento en el cual el sujeto ya ha aprendido, pero está aprendiendo, o sea, ya le han enseñado y ha aprendido, pero necesitamos que siga desarrollando. Este paradigma sociocognitivo en nuestra actualidad, o sea, en lo que se ve ahora, es más sobre todo en contextos diferentes, ¿me entienden? En redes sociales, las relaciones entre las personas, en los comportamientos, en las necesidades que se adquiere, ah, etcétera, ¿no? Y ese es un elemento del paradigma, eh, el del paradigma sociocognitivo, ¿no? Y a ver, espérense, a ver si puedo darles algunos ejemplitos. A ver, se considera, ¿no? Que la mente humana, ¿no? Es un sistema complejo, ¿ya? Se considera. Y donde hace sus procesamientos de la información. No se olviden que los procesos de la información lo hace a través de los procesos mentales. Donde la cognición en sus procesos internos, ya, en sus procesos internos, va a permitir adquirir, procesar, almacenar y utilizar esa información. Más claro, no puedo explicarles. Que el paradigma de la cognición va a significar mucho el elemento del cómo proceso la información. Recibo esa información a nivel interno que voy a procesar, almacenar y utilizar esa información. Pero en relación cuando hablo a lo sociocognitivo, es cómo lo utilizo en mi entorno. Cómo al decodificar esa información, al interrelacionar con el otro, no voy creando mi propio sistema de comunicación con el otro. Es donde ahí entraría Vygotsky, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, en el contexto como tal. No sé si me he dejado entender en lo sociocognitivo. Díganme un poquitito para que yo les pueda explicar un poco más. No sé si estoy clara o es que quieren que les aclare un poquito más eso. ¿Todo está bien? Ya, entonces pasamos al punto 6, que nos dice, la formación basada en competencias. Es ese proceso, ya dice, la formación por competencias 1.
La formación por competencias es un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que está orientado a las personas con el fin de adquirir habilidades y conocimientos, actitudes para un desempeño idóneo. Estoy hablando de la formación basada en competencias. Esto es a partir en la educación regular. Ahora, si nosotros hablamos de la formación basada en competencias en la educación superior, es a la inversa. Pero si nosotros entendemos de una forma general lo que es la formación basada en competencias, nos va a decir que es este proceso, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje, pero que estaría orientado a adquirir, ¿no?, habilidades, conocimientos, actitudes para un desempeño idóneo. ¿Ya? No sé si hay alguien que quiere, no sé si me han entendido esto. O sea, lo que estamos tratando es de que en la formación basada por competencias es que nuestro estudiante logre ser capaz de poder llevar el conocimiento hacia la realidad. Ya, eso, más claro agua. Es decir, necesitamos, ¿no?, que este estudiante, todo lo que nosotros le estamos dando, pueda llevarlo hacia la realidad, ¿no? Es decir, con sus propios contenidos y teorías que le corresponden. Esto es bien interesante porque lo que yo he estado viendo, por ejemplo, en algunos sistemas educativos, sobre todo, o unidades educativas, lo que yo he visto es que no están optando por los textos, ya los textos, por ejemplo, en sociales yo he visto que no están utilizando un texto único, sino que, digamos, si yo estoy avanzando a nivel de historia, la Edad Media, muy bien, les puedo explicar todo lo que es la Edad Media y necesito que ellos busquen, porque ahora ya es tan fácil entrar al Internet, buscas lo que es la Edad Media, buscas que ellos hagan un resumen con sus dibujos, con lo que ellos quieran, con los elementos que les estoy diciendo. No solamente lo buscan, lo investigan, lo escriben de acuerdo. No les estoy pidiendo que una cosa es que copien, porque se nota por el lenguaje, qué sé yo, que ellos hacen, a como yo les solicito que hagan, ¿no? Dice, ¿no? Que solicitan que hagan en sus propias palabras. Es lo que me explica su profesora de mi hija y me dice, ¿no?, que ellos deben lograr hacer eso. Wow, digo, no, me ha gustado mucho porque no lo aprenden de una forma memoriona, sino lo aprenden de una forma, comprenden, entienden, ¿no?, el elemento de lo que es, por decirles, estoy poniendo un ejemplo, la Edad Media, pero lo entienden, lo decodifican. No, yo me acuerdo que en mis épocas nos daban el libro y yo tenía que sabérmelo como rezo, en pocas palabras. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay otro elemento de la formación basada en competencias, ¿no? Es incluso que el estudiante lleve hacia esos niveles de conocimientos, los pueda aplicar, ¿no? Es decir, en lo que hace, ¿no? En lo que le rodea de alguna forma. La pedagogía conceptual, ¿no? Mm, Tenemos la pedagogía conceptual de Subiría. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos estado hablando? Ya. Subiría es un autor, ¿ya? Y habla sobre un modelo de la pedagogía conceptual. Va a asumir un postulado científico de lo que es la inteligencia humana, que es binaria, ¿ya? Binaria, ¿por qué razón? Porque dice, utiliza instrumentos del conocimiento y operaciones intelectuales, ¿no? Entonces, hay dos elementos, o sea, considera él, ¿no?, que nuestra inteligencia está dividida en dos elementos: instrumentos del conocimiento y operaciones lingüísticas. Perdón, operaciones intelectuales. Ya, ahora, ah,
lo que nos está diciendo es que, que nuestro elemento a partir de esta teoría es formar jóvenes que escuchen, que hablen, que convivan mejor, que se comuniquen mejor con los demás. Es lo que nos dice esta teoría de Julián de Subiría. Por favor, el autor se llama Julián de Subiría, ¿ya? Este señor Julián de Subiría, no, lo que nos está diciendo precisamente es ese elemento, ¿no? De su teoría, que es una teoría, es un enfoque pedagógico, ¿no? Eh, que lo que en realidad el trasfondo de esta teoría es el de formar la personalidad del sujeto, desarrollando sus potencialidades y sus talentos, y pero que también pueda sentirse amado y satisfecho con su quehacer. O sea, es una pedagogía bastante interesante sobre lo que nos dice este señor Subiría, porque está hablando no solamente de formar, no solamente de formar la personalidad, sino el hecho de sacar esas potencialidades que tienen, que muchos tenemos otras potencialidades más que muchas veces no las sacamos o no se les deja sacar a los estudiantes y tienen después problemas en la elección de la carrera, ¿no? Y además de sentirse aceptado, amado y además reconocido en todo lo que él hace, ¿no? Muchas veces los estudiantes a veces son muy creativos, se esfuerzan y muchas veces no se les da el valor suficiente para lo que hacen. No, por ejemplo, yo veo que hay colegios que no le dan la importancia al deporte. Hay chicos que están en un colegio y este chico ha ganado como 15 medallas y nadie se había enterado en el colegio. ¿No? ¿Por qué? Porque al colegio no le importa la parte deportiva, pero sin embargo sí hay un estudiante o dos estudiantes que se dedican a un deporte pero es que no en el colegio no se practica, te dice. Pero este niño tiene, qué sé yo, o este joven, hombre, tiene 15 medallas, por Dios, y nadie le da la importancia, ¿se dan cuenta, no? Entonces nadie valora lo que hacen. Entonces ahí está dentro de lo que es la pedagogía conceptual de Subiría, ¿no? El hecho es el de formar la personalidad del sujeto, sobre todo, y luego de desarrollar las potencialidades que también tuviera, muy al margen de lo que se ve, muy al margen de lo que se manifiesta. El aprendizaje estratégico de Monereo. Aquí hay alguna pregunta más. Dios mío. No, no hay nada. No, doctora, creo que la pedagogía conceptual de Subiría fue una de las más claras, Más por lo menos para bonita. mí hasta ahora, ¿no? Está bien, espero que también de la complejidad, porque esa es bien interesante. La de Monereo, ¿qué dice este autor? Son estrategias de aprendizaje, ya no hay por dónde perder. Este señor Monereo, o sea, se están dando cuenta que hay autores que no son muy conocidos, pero tienen nomás su relevancia. Este señor Monereo en 1994 plantea estrategias de aprendizaje, pero que dice que son procesos de decisión conscientes e intencionales, en los cuales el estudiante elige y va a recuperar, pero va a recuperar de una manera donde los conocimientos puedan cumplir una determinada demanda o algún objetivo, dependiendo de la característica y de la situación. Ya, entonces, sus famosas estrategias, ¿no? Esto es lo más interesante, ¿no? Esas estrategias de aprendizaje que muchas veces yo he visto, ¿no? Que cuando se les dice, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias que se va a usar? Muchos te dicen, sí, es que tengo, dicen, no, mis estrategias, pero
no dicen cuáles muchas veces. Am, y eso es lo que este señor o este autor Carlos Monereo habla, ¿no? Habla sobre las actividades de la evaluación que sirven para el aprendizaje, habla de la evaluación sumativa que no contribuye en realidad al aprendizaje del alumno. O sea, él no está de acuerdo a lo sumativo, pero me dan a decir, no, pues que de alguna forma tiene que ser el sujeto evaluado, pero no siempre tiene que ser a partir de eso. Bien. Ya, él está en contra de la evaluación sumativa, porque dice que no contribuye a un tipo de aprendizaje. Es decir, solamente contribuiría al aprendizaje de tipo memorista. O sea, para él, la evaluación sumativa no tiene sentido. Lo que va a tener sentido es el elemento del trabajo en aula constante que se haga, y esa es la forma evaluativa. Y tienen razón. Es cuando yo les decía, bueno, entonces no quieren hacer el trabajo en grupo, entonces voy a tener nomás que aplicarles un cuestionario, una evaluación. Que para mí las evaluaciones, soy muy partícipe de Carlos Monereo, ¿no? No te muestran realmente el hecho, el desempeño, el trabajo que hubiera hecho el estudiante, ¿no? Se nota ahí. No sé si me he dejado entender qué es lo que dice este señor Monereo. Doctora, doctora, Sí, dígame. bueno, personalmente yo puedo relacionar esta estrategia de monereo con el actual modelo educativo, ¿no? Que no deja de lado, pero no toma muy en cuenta una evaluación como antes, ¿no? Como la educación positivista de antes, sino ya ve más el proceso, por eso también tenemos las cuatro dimensiones, ¿no? Mm, El mm. saber, el hacer, el ser y el decidir. Entonces, creo que fue parte de eso tenemos en nuestro modelo. Exactamente, porque lo que nos dice Carlos Monereo dice, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Me gustó eso. Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden. Ahí está, ¿no? Es decir, cómo vas a hacer, cómo vas a evaluar. Ahí, es decir, habla mucho sobre la evaluación. Este señor Monereo va a aprender, habla de mucho de las estrategias, del aprendizaje estratégico de Monereo y de las estrategias de evaluación. Monereo se caracteriza mucho por el sistema del cómo evalúo el aprendizaje. No, pero a partir, o sea, cómo voy a hacer esas evaluaciones, cómo se hacían antes y cómo se hace y cómo se debería hacer, ¿no? Entonces, ese es digamos, dice, no, la evaluación sumativa no contribuye a un aprendizaje del estudiante, ¿no? Por un lado. Ahora dice, deberíamos dar evaluaciones innovadoras, evaluaciones donde los estudiantes no puedan definitivamente sentirse motivados, no asustarlos, ¿no? Porque hay muchos, no me acuerdo si antes, antiguamente, ¿se acuerdan? Decían evaluación o examen, hay otros que les digo, hasta llegaban al grado del estrés total, ¿no? He ahí, ¿no? La situación y en el mismo, donde yo he visto eso es en la misma universidad, donde los chicos se bloquean. Dicen, no, y una vez les he dicho, ¿no? Y si hacemos las evaluaciones orales, ¿no? Es decir, ustedes pueden dar en grupo, ¿no? Pueden ayudarse entre ustedes, pero todos deben aprender el texto, es obvio, y yo digo quién empieza y empiezan ustedes a desarrollarlo, ¿no? Pueden decirlo y explicarlo en sus palabras, no tienen que hacerlo de una forma memorística. Entraban más en confianza ellos y no era la evaluación escrita, ¿no? A la que todo el mundo le tiene terror. ¿No? Se dan cuenta, ¿no? Que Subiría y Monereo tienen, y Morán y Senye y Habermas, es decir, son autores fundamentales dentro de lo que son las competencias como tal. Por otro lado, tenemos el pensamiento complejo y formación basada en competencias y sus fuentes históricas. Está el mundo laboral como un elemento clave y cuáles serían sus fundamentos.
Los fundamentos principales, ¿no? que se tiene es sobre todo la filosofía griega y moderna, la lingüística, la sociología, la educación formal, la psicología laboral, la psicología cognitiva y la educación para el trabajo. Lo cual, todos estos elementos van a ser los fundamentos principales para que el sujeto entre en ese mundo laboral y competitivo. ¿No? Hemos visto, ¿no? dentro de lo que es la filosofía griega y moderna, partir desde ámbitos de la filosofía educativa, por ejemplo, desde qué perspectivas yo lo voy a hacer. Podríamos hacerlo dentro de la filosofía de la complejidad, etcétera, que nos habla Morán, ¿no? Y desde el ámbito lingüístico del cómo lo estoy evaluando, desde lo que nos ha dicho Chomsky, hasta lo que nos diría del ámbito de la sociología, ¿no? Es decir, y de la educación formal, la psicología laboral, ¿no? La cognitiva, desde los procesos mentales superiores, cómo decodifico todo este nivel de información y que toda esa decodificación y esa formación que yo he tenido a lo largo del tiempo me pueda llevar a un mundo laboral donde pueda desarrollarme. Y aquí entran las competencias a formar. ¿Cuáles son las competencias a formar? Conceptualizar las competencias dentro del marco general de la formación humana, teniendo como base el pensamiento complejo, se basa en criterios de desempeño. Ahí van los criterios de desempeño. Esos criterios de desempeño, ¿cuáles serán? Saber ser, saber conocer y saber hacer, ¿no? Y aquí todavía no entra el saber decidir, ¿no? Pero sobre los tres que se movería Tobón es sobre estos tres, ¿no? Que es la base de los criterios de desempeño, el ser, el conocer y el hacer. El enfoque socioformativo complejo, que ahí va la complejidad. Es el conjunto de lineamientos que pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de las competencias a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas implementando actividades contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción social y la vinculación laboral. Lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Aquí hablamos de la página 6, ¿no es verdad? Es este el libro. Para estas diapositivas están en relación al librito de las competencias y la calidad educativa. Este librito es el que les voy a dar y el que quiero que lo expongan. ¿Me entienden? O sea, ahorita lo que estamos viendo es una síntesis de ese libro. Nada más, o sea, no es que me diga, no, es que ese libro usted nunca nos los explicó. No, son estas diapositivas. Ustedes solamente lo van a ir a explicar nuevamente capítulo por capítulo con ciertos elementos más, no es más. Aquí nos dice, hay un conjunto de lineamientos, sí, pero hay condiciones, vamos a poner esto no muy en claro, ¿no? Tenemos que hay condiciones pedagógicas, ¿no? Que van a facilitar la formación de competencias, que van a articular la educación a procesos sociales, comunitarios y políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos, sobre lo que las personas viven, ¿no? Donde implementan sus actividades contextualizadas y sus intereses de autorrealización, interacción social y vinculación laboral. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de este enfoque socioformativo complejo es la condición pedagógica, que va a facilitar la formación de esas competencias a partir de la articulación de esa educación, pero con los procesos sociales, educativos, procesos sociales, comunitarios, económicos y productivos, perdón, políticos, religiosos, deportivos, ambientes y artísticos, ¿ya? Ahora, aquí es bien interesante, sobre este párrafo, se construye el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Donde está enlazado todo el elemento cultural, social y económico de nuestra realidad. Es ahí y es así como se ha construido esto. Se habla mucho de lo socioformativo complejo, sí, pero esta complejidad de lo socioeconómico y de lo sociocomunitario productivo está enraizado nuestros saberes incluso hasta ancestrales, de la cosmovisión que tanto se ha hablado,
que en realidad la 070 lo que han hecho es folclorizarla. Ese es el error que se ha cometido. Pero si se lo hubiera visto desde el ámbito más científico y más académico, ustedes están dando cuenta que se ha utilizado este párrafo para que nazca lo sociocomunitario productivo. En pocas palabras, ¿me entienden? O sea, Tobón tiene mucho de importancia dentro de toda la formación y la estructura. Solamente hay que saberlo entender. Ya, eso es lo que nos está diciendo. Este es en realidad el concepto, si se puede decir, la definición, perdón, de lo que habla Tobón, su definición. Categorías del enfoque socioformativo complejo. Tenemos el enfoque tradicional y el enfoque socioformativo complejo. El concepto de hombre o se reduce a categorías objetivables, o el hombre es un ser humano dentro de una multiplicidad de dimensiones. Eso es. No podemos reducir al ser humano, sino más bien somos una multiplicidad de dimensiones. O sea, no somos una sola cosa, somos una dimensión de varias cosas. El currículum está basado en áreas y asignaturas. En cambio, los socioformativos complejos nos dicen, son nodos programatizadores de proyectos formativos. Por otro lado, tenemos las metas educativas dentro de un enfoque tradicional, que es la formación de conocimientos, es el desarrollo de las competencias, nos dice. Por otro lado, tenemos las categorías, seguimos con lo mismo, tenemos la didáctica. Es la escuela activa, procedimientos uniformes para todos los estudiantes, exposiciones de los docentes. Esto es lo que todo el mundo está acostumbrado. Pero en este otro enfoque nos dice es el método de trabajo por los proyectos y talleres, pasantías formativas. O sea, el trabajo en taller es lo más interesante. En este momento he dado, por ejemplo, el taller de tesis, ¿ya? En el taller de tesis, por ejemplo, conmigo es taller. O sea, yo les pongo la teoría y el ejemplo, la teoría y el ejemplo, con una tesis donde vamos explicando. Y me ha ido muy bien porque les cuento que hay muchos que ya han sacado, me están entregando ya casi el documento, solo les falta hacer el trabajo de campo. Pero lo que yo evalúo en ellos es el trabajo de trabajar personalizados, unos poquitos. En ese módulo somos recontra poquitos. Entonces puedo personalizarlos y puedo sacarlos, ¿me entienden? Entonces ahí lo que se da es el elemento mm, de la formación que se tiene y que funciona más a nivel de lo que son los talleres. Ya el taller que de alguna forma es más personalizado, hay estrategias en las cuales los estudiantes pueden desenvolverse. Evaluación, procedimientos para determinar los avances en la formación de conocimiento. Se da énfasis a la valoración para la formación humana, se valora a el saber ser, conocer y hacer, ¿no? O sea, aquí es la evaluación, no es tan sumativa, ¿no? El docente planifica, ejecuta y evalúa, o sea, esto es lo sumativo. Promueve la formación del proyecto ético de vida, promueve la formación de competencias de la autoplanificación, ejecución, valoración continua, mediante las estrategias afectivos, motivaciones cognitivas y actuación. O sea, eso es lo que debería generar el docente dentro de este enfoque. Por otro lado, el escenario que se ha aportado al desarrollo de este enfoque por competencias, ¿no? El hecho de haber visto esto por competencias está la filosofía griega, que es el conocimiento del ser y la potencia. Eso es muy interesante porque ya hace rato lo habíamos visto ahí arriba. Ya, entonces tenemos la filosofía griega, es un conocimiento del ser y de la potencia. Eso es interesante porque eh, se estaría hablando de la potencia que tiene un ser, ¿no? O sea, es mi conocimiento, es mi ser, pero ¿qué otra potencia más tengo por dentro? ¿No? Es decir, todo ser humano tiene pues más potencias de lo que uno cree.
No, yo estoy segura que muchos de ustedes qué sé yo, que tienen las diversas profesiones que tienen, desde ser maestros, qué sé yo, etcétera, muchos han descubierto que tienen otras potencialidades más. No puede ser el arte, la música, incluso otra carrera, ¿no? Es decir, hay otras cosas más. La lingüística, competencia lingüística y comunicativa. Siempre está el elemento de la lingüística, de la parte de cómo me comunico con el otro, filosofía y sociología. Juegos de lenguaje, competencia interactiva. Cambios en el mundo laboral, las competencias laborales. Escenarios que han aportado al enfoque por competencias. Educación para el trabajo, normas de competencia laboral. Psicología cognitiva, que son las competencias cognitivas que se tiene dentro de lo que es si se puede decir, este tramado, ¿no? El tramado de la investigación múltiple que se tiene del sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque el sujeto es múltiple, es multidimensional en realidad. Ya, o sea, no somos una sola cosa, somos multidimensionales. Y la psicología de la cognición nos va a decir eso a partir de esos procesos mentales superiores sobre los cuales se desarrolla. Tenemos la psicología laboral, competencias esenciales, educación formal sobre competencias básicas. Y dice, ¿qué son las competencias en los años 70 y 80? Hay un enfoque pedagógico modernizante centrado en la eficiencia, eficacia sin clara sustentación pedagógica. La principal crítica es que no aparece la relación con autorrealización humana y el trabajo cooperativo. Actualmente se cae en el reduccionismo al pretender formar un ciudadano trabajador y competente. O sea, eso eran las competencias entre los 70 y los 80. Esta es la crítica que se hace y muchos que no están de acuerdo con las competencias se basan en hacer su crítica en esto, en las competencias de los 70 y de los 80, situación que eso ha cambiado, que no se lo ve en la actualidad. Pero hay muchos que dicen, no, pero es que esto no se ve, se reduce al sujeto para que trabaje y simplemente está dirigido más para empresas, nosotros ¿cómo pueden ustedes utilizar eso en la parte de académica? Claro, es que eso era en los 70 y en los 80, ¿no? Pero hoy día, ¿qué son las competencias? ¿No? Hoy día las competencias no es precisamente lo que antiguamente se conocía, sino que son los procesos complejos que las personas ponen en acción, actuación y creación, eso por sobre todas las cosas, ¿no? Acción, actuación y creación. Tengo una acción, tengo que actuar y tengo que crear, no hay de otra, para resolver problemas. O sea, tengo un problema, tengo que ver cómo voy a actuar y tengo que ser lo suficiente creativo para poder resolver eso. Por eso dice acción, actuación y creación para resolver problemas, realizar actividades de la vida cotidiana y del contexto laboral profesional, aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integra el saber ser, automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros. El saber conocer, observar, explicar, comprender y analizar. Y el saber hacer es un desempeño basado en procedimientos y estrategias, teniendo en cuenta que los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales, los procesos de la incertidumbre, con una autonomía intelectual, la conciencia crítica, creatividad y espíritu del reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. No, esto nos lo dice Gallego en las competencias cognitivas, donde un enfoque epistemológico, pedagógico y didáctico. Las competencias parten desde la autorrealización personal, buscando un diálogo con los requerimientos sociales, empresariales, un sentido crítico de la flexibilidad, dentro del marco de un interjuego complementario, un proyecto de vida ético, de vida, sociedad, mercado, perspectiva que reivindica lo humanístico, pero sin desconocer el mundo de la producción. Por eso se hablaba mucho del socio comunitario y productivo, es decir, de lo que se produce dentro de, funcionando todos esos elementos. Dimensiones del desarrollo humano. Las dimensiones.
cognitivas, sociales, comunicativas, corporales, espirituales, laborales, lúdicas y éticas. Sobre esas dimensiones, por eso decimos, somos multidimensionales. Por eso se acuerdan que les decía, el ser humano es multidimensional. ¿Por qué? Porque son todas estas dimensiones donde el ser humano se desenvuelve, ¿no? Imposible que deje de no desenvolverse en eso. Características de las competencias. Hay un contexto, idoneidad, actuación, resolución de problemas desde la complejidad e integralidad del desempeño. Listo. Sus características de la competencia. Clasificación de las competencias. Tenemos las competencias básicas, comunicativas, comunicativa, matemática, autogestión del proyecto ético de vida, manejo TIC, afrontamiento del cambio, liderazgo, competencia cognitiva, que son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral, que tú manejes todo eso. ¿Cuáles serán las competencias básicas, no? Estas son las básicas: es comunicativa, matemática, autogestión, manejo de TICs, afrontamiento de cambio, liderazgo, competencia cognitiva, competencia genérica, las generales: emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, gestión de información, resolución de problemas, planificación de trabajo. En síntesis, competencias comunes a varias ocupaciones y profesiones. Tenemos las competencias específicas. Ejemplo, competencia de un administrador educativo: formular el proyecto educativo con base a los indicadores de gestión establecidos, las competencias asignadas y la normatividad vigente, que son propias de una profesión o ocupación. Identificación y normalización de competencias. Las competencias constituyen la articulación de los requerimientos del contexto laboral, empresarial, con las expectativas de las personas en cuanto a su formación y autogestión del proyecto ético de vida, teniendo como base filosófica la institución y políticas educativas estatales. Esto es bien importante porque las competencias que se van a formar tienen que estar dentro de lo que es la filosofía. Es, em, a ver, ¿cuál es la parte filosófica, epistemológica de la ley de la 070? Cualquiera de ustedes respóndame. ¿Cuál es? Estoy esperando. ¿Cuál es la parte filosófica, epistemológica de la 070? Nada. Hola, Sí, hola, doctora. sí, se lo está escuchando. Se podría decir que la filosofía de la epistemología de la Ley 070 de la educación establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación, también de manera universal, productiva, gratuita, integral, intercultural de la educación. Sí, pero todo eso, ¿cómo lo resumiría? ¿Qué tipo de epistemología es? Doctora, ¿Mm? A ver, bueno, yo veo como parte fundamental de la ley 070 lo que siempre plantea, ¿no? Es el vivir bien. Eh,
lo que quiere reflejar en la educación. No sé si es a lo que se refiere, doctora. Sí, pero así, ¿qué es en realidad eso? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es ahorita casi les digo, les digo, a ver, pero está, o sea, te dice claramente qué epistemología es. Los voy a colgar. Doctora, la epistemología pluricultural. No, es la epistemología emergente. Se basa en la epistemología emergente. ¿Ya? Entonces, es eso sobre lo cual se va a basar esa es la epistemología que se utiliza. Por eso les digo, es muy fácil criticar a la heterosexualidad, es muy fácil decir, pero nadie sabe en realidad eso. Por eso hay que saberla leer, hay que saber ver ese elemento, ¿no? De lo que es la epistemología emergente, ¿no? Y entender qué es y qué se entiende con lo que es la psicología emergente. Hace rato su compañero hablaba, no en pinceladas, pero que sintetizaba un poco, no sé si se puede decir así, de lo que es la psicología, de cómo es cómo la epistemología emergente siendo y basándose sobre todo en un pensamiento crítico, am, etcétera. A ver, ¿qué más podríamos decir? ¿Quién más tendría conocimiento de lo que es la epistemología emergente? ¿A qué se llama emergente? Muchos le llaman que es la educología, ¿ya? Que es una ciencia emergente, o sea, de ahí nace de la educología. Eso está conformado por hechos, fenómenos educativos, es decir, es la interpretación, ¿no? Explicativa de las cosas. ¿No? Es decir, entre otras, podría estar relacionado con la parte de lo que es la personalidad, la ciencia. Por eso dice, ¿no? La educología, ¿no? Que es se considera que es una nueva ciencia, pero que se la relaciona mucho con la emergente, porque ve su propio objeto de estudio. Ya, es decir, el ve en relación a la educación como un proceso emergente desde la educología, desde la perspectiva de los saberes, de los saberes ancestrales, de la cosmovisión, de la forma en cómo va a relacionar lo sociocomunitario productivo, etcétera, ¿me entienden? Entonces, nace de ahí todo lo que es la educología, pero dentro de lo emergente, dentro de lo que es esa epistemología de la educación, como lo habrían colocado, ¿me entiende? Entonces, mm, es como decir, es un campo de estudio, pero como les digo, no conformado por fenómenos, no fenómenos educativos que va a surgir. Y en nosotros, por nuestra cultura, por ser pluriculturales, tenemos muchos fenómenos. O sea, no tenemos un solo diseño curricular, hay un diseño curricular, ¿cómo se llama? Regionalizado. ¿No? Por eso es emergente, ¿me entiende? Porque hay diferentes tipos de fenómenos. No podemos hablar de un solo currículum, ¿me entienden? Tenemos que hablar también de otros elementos. Es el cómo interpretas, cómo explicas nuestra realidad. Es eso, o sea, esta es la educología que se habla mucho, ¿no? No sé si me he dejado entender. Sí, doctora.
Ya más o menos se entiende, ¿no ve? Ahora busquen todo esto de lo que es lo emergente, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Puedan ustedes de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se llama? Buscar entre sobre todo, ¿no? Dentro de lo que es, ¿cómo les diría? Entre sus tesis, etcétera, que ustedes vayan a hacer una cosa así, ¿entienden? Porque no es, muchas veces uno no lo tiene muy claro y es necesario, ¿no? Tener esta situación clara dentro de lo que es cómo se entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, las diferencias entre lo que es la modernidad, luego viene la posmodernidad, el postestructuralismo, ¿no? O sea, es lo emergente, lo que van haciendo, ¿no? Esos fenómenos sobre los cuales se va investigando. O sea, hay ¿cómo se diría? Esta epistemología emergente, muchos lo han llamado paradigma emergente. Hay pues disputas, ¿no? En investigación sobre todo, ¿no? Y es sumamente, les digo, emocionante incursionar sobre esta epistemología, no, emergente, ¿no? Y el acero 70 habla de todos estos elementos, quieras o no, es de saberlo entender, de saberlo comprender, ¿no? Pero lamentablemente no, en nuestro medio no se la ha socializado desde esa perspectiva. No hay ¿cómo les diría? Un elemento que pudiera explicarnos en realidad lo que es en sí de esa parte, ¿no? Filosófica que sería interesante, ¿no? Muchas veces de que ustedes lo hagan, lo vean, etcétera. A ver, sigamos viendo. La identificación y normalización de las competencias, identificar las competencias y elementos de las competencias, determinar los criterios de desempeño de cada elemento de competencia, establecer el rango de aplicación de cada elemento de competencia, determinar los saberes esenciales en cada elemento de la competencia, determinar las evidencias requeridas en cada elemento de las competencias. Estructura de las competencias. La competencia global, nodos cronometrizadores, unidad de competencia, proyecto formativo, unidad de competencia, proyecto formativo 2, unidad de la competencia, proyecto formativo 3, elemento de la competencia, unidad de aprendizaje, elemento de la competencia 2, unidad de aprendizaje. Es decir, es como ya se van a ir construyendo las competencias, ¿no? Y aquí se las ve claramente. Componentes estructurales de una competencia, estructural, ya nos estamos viendo a la estructura de cómo se construye. Dimensiones del desarrollo humano, este es el elemento. Ámbitos generales de la formación humana en los cuales se inscriben las competencias. Identificación de la competencia y elementos de la competencia. Su identificación es el nombre y descripción de la competencia mediante un verbo infinito, un objeto sobre el cual recae la acción y una condición de calidad. ¿Qué elementos debe tener la competencia? Desempeños específicos que componen la competencia. Criterios de desempeño, que son los resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales de trabajo, del ejercicio profesional o de la vida social, teniendo como base unos determinados requisitos de calidad. Esta tablita, estas dos tablitas, les va a servir mucho cuando tengan que construir sus competencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces uno no entiende cómo identificar una competencia y cuáles son los elementos que debe tener mi competencia. O sobre los saberes esenciales de los criterios de desempeño, que son los saberes requeridos para que la persona pueda lograr los resultados descritos en cada uno de los criterios de desempeño, los cuales se clasifican en saber ser, hacer, conocer y saber hacer. Rango de aplicación y evidencias requeridas. Ahí tengo un rango de aplicación que son las diferentes clases y tipos y naturalezas en las cuales se aplican los elementos y las competencias y los criterios de desempeño, lo cual tiene una condición que tiene clases que tiene tales clases impliquen variantes.
Ahora, de esto, ¿cómo se construyen las competencias? Si bien les voy a dar la teoría, les voy a dar también la práctica. En la próxima clase ya vamos a ver un ejemplo de la construcción de las competencias, ¿ya? Evidencias requeridas son las pruebas necesarias para juzgar y evaluar. Las evidencias generalmente es el cómo evaluamos las competencias de una persona, con sus criterios de desempeño, saberes esenciales y rango de aplicación. Problemas son los problemas que las personas deben resolver de forma adecuada y mediante la competencia. Caos e incertidumbre. Esto ya es una forma, un denominativo muy claro de los de Morán y de Tobón, porque hablan mucho de complejidad. Es la descripción de la situación de la incertidumbre asociados generalmente al desempeño de la competencia, los cuales deben ser afrontadas mediante estrategias. Ahí está. Competencia, verbo infinitivo, objeto sobre el cual recae la acción y la condición y la calidad, elemento de la competencia, nodos problematizadores y saberes. Se gestiona recursos económicos de manera eficiente. Determina los recursos con que requieren actividades con base a los a requerimientos formulados. Asigna los recursos económicos y materiales a los procesos y subprocesos acorde con los requerimientos. Nodo problematizador, ¿de qué manera se puede gestionar los recursos y de manera eficiente y eficaz? Del saber, administración del recurso y del ciclo Denning, eficiencia, eficacia, efectividad y costo. Aquí ya te está dando un cómo se construye. Ya, este ya es un ejemplo. Ahora, el cómo se diseña. Proyectos educativos de pertinencia cultural y social. Define los componentes teleológicos del proyecto educativo. Diseña las líneas proyectivas de estrategias del PEI desde el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, sería del plan de desarrollo y de planificación del sistema de educación de gestión de proyectos. El, cuáles son los elementos, ¿cómo se llama? ¿Cuáles serían los elementos estratégicos fundamentales en el diseño de proyectos educativos? ¿Ya? Y luego están los marcos institucionales de los componentes del PEI, planificación del diagnóstico, diseño del PEI, diseño del plan de desarrollo y seguimiento, diseño del sistema de monitoreo y seguimiento de evaluación. Ahora, esos dos cuadros nos van a servir para eso, pero esto en realidad es el resumen de todito el textito este famoso de él, ya les digo famoso porque ahí está toda la explicación incluso de la calidad educativa y el enfoque por competencias. Ya este es el textito que nosotros vamos a ver. Y ese textito se los voy a socializar en este momento para que ustedes a más o menos se den la idea, para que ustedes tengan la idea de, ya, este es el textito. En este momento se los estoy socializando, ya. Este Este es el texto de él, ya muy al margen del texto que ustedes tienen en plataforma, tienen las competencias, calidad y educación superior, ya. Eso es en las diapositivas que habíamos visto, según Sergio Tobón y todos estos autores, ¿no? Sobre los cuales habíamos visto acá. Está Sergio Tobón, Antonio Rial, etcétera. Las competencias, y esta es la tabla de contenidos. Por eso les digo, es súper interesante que ustedes tengan la calidad de, por ejemplo, miren, si estos seis grupos, sería interesante, seis grupos que estén divididos entre 5 por 6, sí, más o menos podríamos hacer esto, ¿no? Cada grupo que se ocupe de un capítulo, ¿no? Y que lo desarrolle hasta el grado donde podamos entender muy bien cuáles son los módulos de competencias, qué sé yo, y demás, ¿no? Y entre 7 como máximo serían 8, como mínimo serían unas 6 diapositivas sobre las cuales tendrían que presentar cada capítulo. Nada más, o sea, no están viendo que no son largos los capítulos, son chiquitos sobre los cuales sería interesante que ustedes lo vean, ¿ya? Este es el textito.
Este texto yo lo voy a subir a la plataforma, si es que se puede, porque a veces estos son muy pesados. Se los estaría subiendo al grupo de WhatsApp, ¿ya? No sé qué opinan. Estamos ahorita como 11. A ver qué opinan, queridos compañeros. ¿Están por ahí? Compañeros, buenas noches. Alfredo, Acá sí, doctora. ¿qué opina usted? Bueno, la única duda que tengo es en la conformación de los grupos sería ¿nos asignaría usted? ¿O cómo sería la No, conformación de por afinidad, no, 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 porque yo, ¿para qué los voy a asignar si no ustedes se conocen, qué sé yo, etcétera, han estado bastante, ¿cuánto tiempo están en la maestría? ¿Están en su primer año o segundo? Ya vamos por el tercer año en realidad, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido la posibilidad de trabajar, así que no es que tampoco nos conozcamos bien entre todos. Ya, pero se puede hacer. Doctora, ¿para cuándo sería? Para la próxima semana, pues tienen tiempo. Sería para la próxima semana. Esta semana vamos a desarrollar toda la parte teórica y vamos a ver el constructo de competencias, todo eso. Es decir, toda la parte teórica la estoy dando y ya les voy a mostrar el ejemplo de cómo se hacen las competencias, los cuadritos, qué sé yo, y demás, ¿no? Que esto también, estas diapositivas también se las vamos a subir a la plataforma, pero lo que yo quisiera es que ustedes ¿cómo se llama? Lo que yo quisiera es que conformen ya los grupos, que vayan haciéndolos ya y me lo vayan subiendo al grupo. Entonces, ya ahí vamos a saber, ¿no? Son 6 capítulos, entonces necesitamos 6 grupos, nada más, ¿no? Entonces sería interesante que sobre eso lo hagamos. Como les digo, es matar 2 pájaros en uno. Tiene 2 trabajos que tiene que presentar. Sería la calificación de las diapositivas y la exposición y listo, no hay más. Y el trabajo final que ustedes sí pueden ustedes ahí lucirse en el sentido de hablar sobre lo que son las competencias, la educación por competencias, la educación por objetivos, hacer una relación, por ejemplo, entre la educación desde 1900, ¿cómo se llama? Desde 1953, cómo ha sido, cuáles han sido los diferentes cambios de los modelos educativos que ha habido hasta lo que es ahora. No sé, o sea, yo les estoy dando ideas de los temas, ¿no? O tal vez ustedes quieran hacer en relación a lo que dice Sergio Tobón, de lo que dice en este texto o lo que dice el otro texto de formación por competencias, ya va a depender de cada uno de ustedes. O de Morán, ¿no? Porque Morán también habla de las competencias, etcétera. Va a depender desde qué enfoque ustedes quieren hablar de las competencias. El día jueves ya vamos a ver los enfoques. No hay solamente no solamente es el enfoque por la complejidad, sino también hay otros enfoques que tal vez a ustedes les interese y demás. Doctora, yo pienso que no habría ningún inconveniente, ¿no? Para realizar los grupos. Ya, Eh, Sin embargo, creo que estamos 11, pero yo también creo ¿sí? que ya depende de los otros colegas, ¿no? Conectarse o estar atentos a la plataforma, ¿no? Exacto, yo creo que tendríamos que, no sé si ustedes pueden comunicarse con los otros también para que puedan entrar la próxima clase, ¿no? Y conectarse. Yo imagino que muchos abrirán la grabación para
en estos días o hasta el día jueves. Entonces, como que se van a dar cuenta más o menos cuál es la dinámica, ¿no? La dinámica del asunto. No, sobre todo en mi caso hago esto para que tomen conciencia de que hay otros enfoques, es otra forma de mirar, ¿no? La educación como tal, de lo que nos está hablando Tobón. No, muchos lo conocen, pero no saben qué es cuál es la verdadera teoría de él. Y está pues en relación a la complejidad, no hay por dónde correr. ¿No? En romper esas estructuras, ¿no? Las estructuras y salir del confort que estamos mucho, que estamos la mayoría acostumbrados. Eso es lo que nos está diciendo. Eso sería, queridos compañeros, Doc- creo que ya, sí, doc- dígame, doctora, una sugerencia, ya dígame, que, ya que estamos en presentes, creo que somos 11 o 10. Yo creo ya, que conformaríamos ahí, digamos, dos grupos ya, ¿no? Y los sí, demás me ya parece, tendrían que ponerse ahí 5-5, por ejemplo, para el grupo uno, digamos, y el grupo claro, 2. ya, Entonces ahí, digamos, nosotros estaríamos vendríamos. nosotros, no sé si usted aquí ahora mismo puede darnos los que vamos a hacer los 5 y el 6 el 7 el 8 ya lo formaría dos grupos y los demás que ya vayan acomodando a los temas, ¿no? Empezaríamos el primer capítulo, segundo capítulo, el tercero, cuarto ya vendrán los otros, ¿no? Los otros, ya, ustedes vean, no sé si ustedes se conocen aquí, yo lo que estoy viendo es Antonio Fernández, Alfredo, Carmen, Claudia, Elizabeth, Iván, Joel y Néstor Adubir. Entonces son Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No sé qué ha pasado, participantes 11, conmigo más serían 11, pero tendría que haber dos más que no sé qué ha sucedido. Ujú. Y a ver, espérese. Ah, aquí está, Orlando Vázquez y Viviana. Ya, entonces sería Antonio 1, 2, 3, 4, 5. Sería el primer grupo, ¿no? De Antonio, Alfredo, Carmen, Claudia y Elizabeth. Y el segundo sería Iván, Joel, Néstor, Orlando y Viviana. No sé si quieren así, o ustedes se conocen entre ustedes y quieren conformar los grupos. Depende de Yo, ustedes. yo pienso que está bien, doctora, sí, porque casi no nos conocemos, tampoco hemos hecho muchos trabajos en grupo, creo que hemos Ah, hecho dos trabajos en grupos y hemos que hacer más por afinidad, pero teníamos más tiempo, le cuento. ah, Como ya, generalmente todos los trabajos presentábamos a fin de mes, o sea, a fin del módulo, pero ahora ya. por eso yo le preguntaba cuándo va a ser, entonces no va a haber mucho tiempo, No, es que porque... como son capítulos chiquititos, no son pues Ajá. grandes. Entonces, por eso es que he buscado este No, texto. no, pero Entonces, para reunirnos, digo, doctora, ya, sí, ese va a ser el problema. el Por eso problema va a mejor, ser este, por eso les decía para la próxima semana, no para eh, esta semana. Podrían ir ajá. ya desde ya comunicándose, qué sé yo, entre ustedes, estos dos grupos que ya están armados. Sí, yo creo que ese sería lo más Lo conveniente. más saludable, ¿no? A partir de Iván, Joel, Néstor, Orlando y Viviana, este sería el segundo grupo. Y a partir de Alfredo, Antonio, Carmen, Claudia y Elizabeth, serían el otro grupo. Ya vendrían después los demás. Entonces ya podrían ustedes ir trabajando con el primero y con el segundo capítulo y luego se acoplarán los otros compañeros. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto. De todos modos, yo he tomado una captura de pantalla, los voy a poner ya en el grupo, que son los dos primeros grupos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya los jalamos a los otros a que puedan conformar los grupos. Sí, ¿Ya? ¿Está muy bien? Ujú. Ok. Y el trabajo final, más bien, le vamos a dar un tiempo, ¿no? El trabajo final sí le podemos dar tiempo. Eso sí le podemos dar tiempo. A ver, espérense. El cronograma que me han entregado es, a ver, publicación de preguntas, presentación de la tarea. Esto tiene que terminarse por lo menos hasta el 4 de febrero, ¿no? Sí, ya.
Entonces, el 4 de febrero me estarían ustedes entregando el trabajo final. ¿Está bien? Compañeros, ¿están ahí? Sí, doctora. Ah, correcto. Está- Ya. Entonces, por eso les digo, el trabajo final sí le van a poner más, tiene mayor puntaje, aunque esta presentación de ambas cosas también la tiene. De todos modos, yo les voy a abrir ya la plataforma a partir de ya del día viernes para que esté abierto hasta que finalicemos la próxima semana para que suban las diapositivas y suban ¿cómo se llama? Las diapositivas y bueno, las diapositivas, ¿no? Porque es el primero y la exposición yo ya la voy a colocar dentro de la plataforma, no se preocupe, como exposición lo voy a subir. ¿Ok? Doctora, según el cronograma que nos pasaron en el WhatsApp, aquí dice la presentación del trabajo final será el 11 de febrero. Domingo cae, ahí se va a cerrar seguro yo creo ¿cómo se dice? La plataforma. El 4 ¿no es? ¿Cuánto se cierra? Aquí El está. 11 el 11 de febrero. Ah, el 11 de febrero se cierra, pero espérese. Sí, de trabajo final. Ah, verdad es. Pero Ujú. ustedes no son doctorantes o son doctorantes. Ah, tienen primera, segunda, tercera y cuarta semana, ¿no es verdad? Sí. Y esto se cierra el 11. Ya, pues entonces el 11, el 11, lo estiraremos al 11. El 11 presentan su trabajo. ¿Qué tal? Sí, yo creo Ya, que iremos nomás con este cronograma. ya. El 11, lo único que les pido es de la próxima semana, nada más. Es lo único que los voy a molestar un poco. Lo demás van a tener el tiempo suficiente. No, no se hagan lío. Nunca, generalmente nunca les los coagulo, como quien dice, ¿no? Cuando entregan tarde, no, siempre trato de ayudarlos. Así que si tenemos hasta el 11 con calma pueden hacer su trabajo final. Lo único que sí les voy a presionar un poco es para esto, nada más, porque para nosotros es muy importante, por lo menos para mí, que lo asimilen bien a tu bono. Ya, yo lo mismo hago cuando doy el de transcomplejidad, de la transdisciplinaridad, siempre también les doy para que em, dominen lo que es Morán, y en este caso es Atobón, ¿ok? En eso quedamos, queridos compañeros, nos estamos viendo el día jueves. Gracias, doctora. Un gusto haberlos, bueno, habernos comunicado, conocerlos, etcétera. Nos estamos viendo el día, ¿cómo se llama? El día jueves. No sé, hay alguien que ha entrado recién o dos que han entrado, porque ahorita ya somos 12, 13. Dos más han entrado, Yeah, ¿no? Entonces, yeah. por favor, queridos compañeros, voy a sacar otra captura de pantalla, ¿ya? Para los dos que han entrado, hemos dividido en dos grupos hoy día. En todo caso, sería Antonio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 serían entonces. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta Félix Siles es un grupo y a partir de Iván hasta Zuleta es el otro grupo. Listo, ya están formados los dos grupos de hoy. Entonces cerramos la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Muy buenas noches.